Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Sigamos con el tema de Pedro en el agua. Yo siempre pensé que Pedro fue el primero en llegar a la playa y que estaba con el Señor cuando los otros 6 apóstoles llegaron con la barca. Pero al leer cuidadosamente la historia nos damos cuenta que Pedro se tiró al agua para nadar o caminar una cuadra, pero los sentimientos de culpa no lo dejaron salir del agua. Cuando Jesús les dijo: traigan el pescado, Pedro salió del agua y sacó la red. ¿Se fijan? Estaba en el agua y recién salió del agua cuando Jesús le pidió pescado. El segundo déjà vu lo encontramos aquí. Al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que Pedro y Jesús cruzaron miradas? Fue en la casa del sumo sacerdote Caifás, la noche en que fue entregado el Señor por Judas. En el patio de esa casa estaba Pedro con los soldados y personas de la casa. La noche era fría y están calentándose en la brasa de una fogata. Fue entonces que le preguntaron 3 veces a Pedro si él era discípulo de Jesús. Las 3 veces lo negó. Una vez más, lo tenemos al lado de una fogata. Jesús está presente. Otra vez lo mira con amor para restaurarlo. Para lograr la reconciliación, Jesús está recreando la escena del crimen. Nos quedan 2 déjà vus más. El Señor tenía encima de la fogata panes y peces. Déjà vu. Allí también, al otro lado del mar de Galilea, Jesús había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ahora el Cristo resucitado les presenta a sus discípulos panes y peces. Por último, Jesús tomó el pan y les dio. Déjà vu otra vez. Los apóstoles no reconocieron a Jesús resucitado por su apariencia, sino por sus acciones. La noche en que fue entregado, tomó pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Los discípulos que iban camino a Maús tampoco lo reconocieron hasta que él tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Fue allí que lo reconocieron. Jesús desapareció, pero nos dejó el pan en la mesa. Y aquí, en la playa de Galilea, Jesús tomó el pan y les dio de él. Todas las piezas del rompecabezas se van juntando para la restauración de Pedro. Jesús nunca va a dejar las cosas a medias. El Señor siempre dispondrá todo para el bien de los que le aman. Si te alejas, te irá a buscar. Si lo niegas, te perdonará. Si lo olvidas, te recordará quién es Él. Lo único que te pide es que lo ames así como Él te amó. Les invito a orar la oración de esta tercera semana de Pascua. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.